Hola familia, hola amigos, hola hermanos de Casa de Jesús. Estamos reunidos nuevamente en un domingo especial, domingo 5 de abril, un domingo donde nos encontramos de nuevo en esta situación para celebrar este servicio a Dios, este culto a Dios de esta manera, con el permiso de ustedes, como vivíamos en una prédica pasada, ¿no? Que vivir con permiso, sin permiso, vivir con permiso. Evidentemente en este momento yo necesito poder predicar con el permiso de ustedes. Ustedes tienen la autoridad para hacer el clic ahora en este momento en las redes para poder compartir la palabra de Dios que me ha sido dada. Por lo tanto, le doy gracias por permitirme estar en sus hogares y en ese lugar tan íntimo y precioso para cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a todos, a aquellos amigos que por primera vez nos escuchan. También les doy la bienvenida sabiendo de que cuando Dios prepara las cosas es porque tiene un plan, tiene un propósito, y ese propósito es de bien y es de prosperidad. Amén. Vamos allá, señores. Estamos comenzando en este domingo lo que es el camino hacia la Pascua. La Pascua, la resurrección de Jesús. El título de esta serie la he dado a llamar Los secretos detrás de la cruz. Para que ustedes entiendan de que, en nuestra vida o en mi vida personal, yo habré recibido mensajes o celebrado Pascuas aproximadamente unas 35, con cierta conciencia, de las cuales 25 con cierta plenitud, entendiendo un poco todo esto de una manera distinta, no superficial. Evidentemente, ustedes se pueden imaginar que en 20, 25 más algunas prédicas que podamos recibir ahí, nosotros vamos a conocer todos los secretos detrás de la cruz. Sería muy osado de mi parte querer definir ahora en 5 encuentros que vamos a tener, con este el primero, poder descubrir todos los secretos detrás de la cruz. Evidentemente solamente es posible con la obra del Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, de que todos esos secretos puedan ser revelados durante el trayecto de tu vida, puedan ser revelados en tu corazón, en tu mente, para que comprendas toda la plenitud del amor de Dios y de la obra de Dios en esa cruz. Amén. El primer punto que vamos a estar viendo lo he dado a llamar la vía dolorosa hacia el Calvario. La vía dolorosa, muy conocida por nosotros, escuchada muchas veces, es también el nombre de una calle de Jerusalén, la que ahora justamente hacen el circuito como de ceremonial de ir hacia la cruz. Esa calle se llama la vía dolorosa. De alguna manera expresa ese camino que hizo Jesús de sufrimiento, donde Él estaba totalmente angustiado, estresado, maltratado, desfigurado. Bueno, ese camino que lo llevaba a ese lugar fatídico del Calvario, donde muchos llamamos Calvario a situaciones difíciles de nuestra vida. Es un Calvario lo que estoy viviendo, ¿no? Sabiendo que es como el lugar de la aflicción máxima. Ese era el Calvario, y muchos llamados hoy así a cada situación que a nosotros nos toca vivir. Ahora bien, era la Pascua, era la celebración de la Pascua. Llegaban miles de personas de todo el país, llegaban a Jerusalén y se instalaban donde podían, en cualquier hostal que encontraban, se instalaban para celebrar al día siguiente la Pascua. Fíjense que había una gran inquietud, ansiedad por poder escuchar sobre todo, y estaban esperando escuchar a Jesús. Obviamente venían todos de todos lados para escuchar, y sabiendo de la fama que ya tenía Jesús, era el momento de escuchar a Jesús, al Maestro, y estaban todos con esa expectativa. Pero claro, estaban todos los líderes religiosos en pugna en contra de Jesús, y decían: no le tenemos que dar este momento al Señor, no le tenemos que dar este momento. Y bien dicen en Mateo 26, en el capítulo 26, 31, habla de que Jesús fue arrestado secretamente, en la noche, fue juzgado en el silencio de la noche.
De alguna manera ellos tenían que lograr de que Jesús sea juzgado y condenado, que esta no sea su Pascua, este no sea su momento. Sin embargo, con todo estos contribuían al plan de Dios. Imagínate y piensa un poco en lo que estaban viviendo en ese momento, la expectativa de toda la gente que llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua, y el momento que se encuentran con Jesús, que ha sido condenado, donde no hay respuesta de parte de él, no hay palabras en su propia defensa, no hay ánimo de defenderse, no hay ánimo de hacer un milagro, donde aparentemente como que su poder se acabó. Realmente, ¿cuántas dudas le asaltarían ver al gran líder que ellos estaban siguiendo en ese tiempo, a ese líder que trajo una palabra de esperanza, de ánimo, que cambió el sentido de sus vidas, el sentido de ver la existencia de otra manera, donde le dio esperanza, le dio fe, y encontrarse con un Jesús abatido, desfigurado, sin respuesta? Seguramente muchas dudas asaltarían a todos ellos. Pero Jesús sufrió tal vejación en los juicios, que ya vamos a estar viendo algunos de ellos. Fue despreciado, insultado, vituperado. Llegó a la crucifixión, encima en ese momento donde nadie se compadecía de ese sufrimiento, encima seguían insultando y ofendiéndolo. Fue expuesto como un espectáculo, con vergüenza y dolor tuvo que vivir todo eso. Fue desnudado, estuvo desnudo como 2 veces. Estuvo en un momento crítico mentalmente. Lo que quiero llevarte en este punto es que Jesús no abrió su boca ni anunció nada, ni se defendió, porque tenía que ser así. Ahora, lo que quiero es llevarte es qué es lo que pasaba por la mente de Jesús, qué es lo que pensaba él en ese momento, cuando él estaba sufriendo. Jesús soportó y superó el dolor, ¿sí? Piensen en esto: si Jesús se hubiera fijado en el dolor que estaba padeciendo, en los latigazos, y hubiera pensado solamente en eso, seguramente podría haber ido en contra de sus verdugos, podría haber reaccionado y podría haber seguramente abandonado el plan de beber esta copa tan amarga. Fíjense y piensen ustedes, ¿qué sería de ustedes si son castigados? ¿Se mantendrían mansamente en el castigo como el que sufrió Jesús? ¿Sufrirían y padecerían de la manera que padeció Jesús? ¿O reaccionarían? No estaríamos pensando en el sufrimiento ni en ese dolor que nos están siendo causados. No estaríamos pensando en eso. Y obviamente, ¿qué es lo que reacciona? La emoción hace que nosotros reaccionemos de una manera protegiéndonos y de supervivencia. Ahora, por eso lo que quiero llevarte es desde qué perspectiva miramos nosotros o vivimos nosotros nuestros sufrimientos. ¿Desde qué perspectiva? Por eso generalmente los sufrimientos nos abaten en vez de fortalecer nuestras bases, nuestros principios, nuestra fe, nuestra creencia. En vez de fortalecernos, los sufrimientos nos abaten, nos paralizan, no nos dejan seguir y avanzar, nos decaemos. Generalmente sufrimos, claro, a veces, y todos conocen la frase que el sufrimiento es bueno, y todos lo conocemos, pero nadie quiere sufrir, y nadie sufre a propósito para pulir la personalidad y el carácter, el temperamento. Nadie lo puede hacer, pero debemos ir pensando siempre, obviamente, en el confort, en vivir la tranquilidad, en vivir bien, y obviamente que mientras vamos detrás de todo eso, tenemos que estar y saber de que van a venir aflicciones a nuestra vida, como el mismo Jesús nos anunció. Y por más que haya muchos precavidos, en los cuales tratan de prevenir toda situación que pueda venir a su vida,
no todos pueden controlar las variables de la vida. Así que importante es que en la existencia, en nuestro vivir, va a venir acompañado de dolores y sufrimientos. Por eso, ¿de qué perspectiva lo miramos nosotros? Lo importante es qué hacemos con los sufrimientos, cómo lo vamos a vivir. Primer punto que te quiero llevar ahora, para que entendamos un poco esto. La emoción gobierna tus pensamientos. Claro. Fíjate que en el Evangelio de Lucas, ya todos sabemos, Pedro lloró amargamente. ¿Cuándo lloró amargamente? Obviamente cuando negó a Jesús 3 veces y se dio cuenta, el gallo había cantado, se dio cuenta de lo que había hecho. También lloró Judas. ¿Recuerdan? También lloró Judas por haberlo traicionado. Y también toda una multitud que ahora vamos a estar viendo, el que lo seguía, también lloraba y sollozaba por lo que él estaba sufriendo. Que lo iban a perder para siempre. Evidentemente esta emoción que se genera en las personas, como en este caso el llorar, ¿qué indica esa emoción? ¿Qué indica el lloro de Pedro? Uno podría decir por la amargura de lo que estaba sufriendo el Señor, o por haberse dado cuenta de que había fallado. O, ¿cómo? Jesús no le había dicho que le iba a negar 3 veces. Evidentemente Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces. Y ante tal verdad y ante tal conocimiento, él podría haber vivido este momento de una manera distinta. Tal vez ese lloro quería tapar su miseria. ¿Qué indica la emoción? Para muchos, a veces no se quieren mostrar llorando, porque se demuestran débiles, se demuestran frágiles, y entonces reprimen esa emoción. Ahora, reprimir es como engañar. Uno si reprime algo que quiere salir de uno, mostrar su sentimiento, al reprimirlo, en realidad estamos engañando a la persona que lo estamos haciendo. Ahora, ¿vivimos reprimiendo nuestra emoción? ¿Nuestras emociones las vivimos reprimiendo? Cuando sufrimos, ¿qué hacemos con nuestra emoción? Con lo que nos surge. ¿La reprimimos? Hay gente que llora fácilmente, y ustedes lo saben, y entre ustedes seguramente se conocen bien. Hay mucha gente que llora fácilmente ante cualquier situación. Pero, ¿qué es lo que está indicando? A veces es tapar la situación, que no se genere más enojo contra uno mismo, que no se salga a la luz alguna situación personal, o porque estás por salir alguna situación personal, algún secreto, y como tal, la impotencia de que a lo mejor salga a la luz algún secreto nuestro, lloramos. A veces la emoción no indica todo lo que tiene que indicar. Por ejemplo, hoy estamos, y todos los días, todo el mundo está saliendo a las 20 horas a los balcones para demostrar en aplauso el agradecimiento y el esfuerzo que están haciendo todas las personas que están en los distintos servicios en esta crisis del coronavirus. Por lo tanto, hay una muestra en esa reacción. Hay mucha gente que se les caen las lágrimas. A nosotros, a mi esposa, a mí se nos han caído las lágrimas. El hecho de que no solamente mirar de un balcón al otro, sino que uno apenas levanta los ojos, nos encontramos con el cielo y darnos cuenta, Señor, te necesitamos. Hay algo que no podemos manejar. No sabemos cómo va a continuar todo esto. Y evidentemente nos damos cuenta que somos débiles, que no está en nosotros la solución o la salida de distintas crisis, como en esta del coronavirus. Por eso es importante verlo el tema de la emoción. La emoción es la que gobierna los pensamientos. Cuando nosotros mostramos la emoción, es la que está gobernando. Mi pensamiento está alrededor de eso. Por eso hay una frase que ustedes tienen que hacer: nunca te olvides de que la forma como los demás nos ven y reaccionan a nosotros no es tanto por lo que somos, sino por la manera como nos proyectamos.
Hay personas excelentes, pero sin capacidad de exteriorizar su amabilidad, su sabiduría y su preocupación por los demás. Por eso es, ¿qué hacemos con nuestras emociones? ¿Qué es lo que gobierna nuestros pensamientos? ¿O nuestras emociones están supeditadas a lo que pensamos? El punto 2. ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús? Y el punto 2 para mí es que los pensamientos de Jesús gobernaban sus emociones. ¿Cómo Jesús, ante el castigo, la humillación, cómo podía tolerar él sin que salga una emoción de ira, de enojo contra aquellos que lo agredían? Los líderes judíos querían una condena rápida y en ese momento lo tomaron por la noche y en el silencio de la noche trataron de ejercieron una gran presión ante todos los líderes del momento para que Jesús sea rápidamente condenado. Presionaron a Pilato, a Herodes Antipas, presionaron de tal manera que tenía que ser condenado. Por eso vemos que incluso llegó Pilato y decía, sarcásticamente decía, a vuestro rey he de crucificar. Y los mismos judíos y los líderes decían, no tenemos otro rey que César. Cuando un judío jamás podía ser gobernado por otro que no sea de su raza. Prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Recibió 4 juicios injustos. Entre tanto, ¿no? Estoy contando algunos detalles para que ustedes vayan entendiendo cómo estaba la mente, qué pensaba Jesús en ese momento. 4 juicios injustos, en todo sufrió una tortura emocional, humillado públicamente. Y él tenía que callar. 3 grupos de soldados le agredieron, le mutilaron, salvajemente, y lo humillaban con cada palabra que le decían. Herodes trató de alguna manera también, decía, bueno, haz un milagro. Pero Jesús ante Herodes cayó, no habló, ni se dirigió, sobre todo con aquel que había degollado a su amigo Juan el Bautista. No quiso decir ni una palabra, se mantuvo en silencio. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero sin embargo él cedió a la presión política del momento y sin embargo tampoco fue ni siquiera fiel a su conciencia y lo condenó a la crucifixión. Fíjense todo eso que estaba sufriendo Jesús, pensalo que si lo estás sufriendo vos, ¿qué es lo que estarías sintiendo? ¿Cómo se estaría manifestando tu emoción en ese momento? ¿Tendrías otros tipos de pensamientos? Claro, el maestro perdía mucha sangre, pero no perdió la dignidad. Los hombres podían amordazarlo, podrían tratar de cerrar su boca, pero él permanecía libre en aquello que sus enemigos eran esclavos. Jesús era libre, estaba allí y los miraba. Y esto generaba todavía más enojo en todos ellos, porque la mirada de Jesús no era una mirada de ira, de bronca, de reproche, de un enojo mayúsculo, como acusando, como condenando. La mirada de Jesús era una mirada tierna. Seguramente desencajaba a todos aquellos líderes que lo veían con ese control, donde él no manifestaba, donde la emoción seguramente le pedía otra cosa, pero él manejaba ese momento y los miraba con un amor que jamás habían visto. Nadie podía alterar la base que tenía, el principio que tenía Jesús, lo que era Jesús. Calmado, en semejante flagelo, calmado, tranquilo. Obviamente los volvía locos. Obviamente eran trastocados. Jesús era imperturbable. Tenía claro que tenía que padecer esto. Tenía claro que tenía que sufrir. Pero todo ser humano cuando es agraviado, y esto es pensarlo,
no digas que no. Todo ser humano cuando es agraviado, humillado o recibe una ofensa pública, eso es suficiente para que quede grabado y registrado, y registrado en forma privilegiada en algún lugar de tu memoria. Vos decís, no, pero sí, hay momentos donde has sufrido una humillación importante, de esa no te olvidas nunca, queda grabada. Y no es que vos hayas decidido, lo voy a grabar en la carpeta de los resentimientos, y la carpeta con nombre y apellido de quien te causó eso. No es que uno lo hace, queda grabado automáticamente. Y eso somete a tu personalidad, somete a tu forma de ser, porque esa memoria que te va a causar depresión, te puede causar ira, puedes tener deseos de venganza o de aislamiento social. Todo eso que queda grabado en un momento de humillación pública queda grabado de tal manera que la memoria en algún momento lo trae a la luz. Y entonces vos decís, estás con alguien y se repite la historia, la memoria viene y dice, acordate, esto pasó, esto ya lo viviste, y entonces te reprime, te retrae y no podés avanzar. Y entonces todas esas cosas que no son solucionadas y están registradas en esa memoria, no son solucionadas, no te van a permitir crecer, no te van a permitir vivir en una dimensión distinta, no te van a permitir salir de esa cárcel, de eso que viviste en ese momento, y siempre te va a retrotraer a ese pasado. Bueno, entre nosotros y en las parejas, todos sabemos muy bien cómo de qué trata esto, ¿no? Entonces muchas veces recordamos, y los hombres, en algún rollo con la esposa, la esposa dice, vos me hiciste esto, allá en el 2000 me hiciste esto. ¿Cómo? En el 2000, sí, en el 2000 me hiciste. Claro. ¿Y nosotros cuál es la frase nuestra? ¿Qué dije qué? ¿Qué hice qué? Claro, nosotros nos olvidamos fácilmente, pero hay personas que no olvidan fácilmente, queda registrado hasta fecha, mes y año. Esto es así, por eso tenemos que entender, y a lo que te quiero llevar es que tenemos que entender que hay un vínculo entre las emociones y el pensamiento, y el funcionamiento de la memoria. Hay todo un vínculo allí que por eso tenemos que saber cómo somos. Pregunta, ¿qué determina lo que sentimos? ¿Qué es lo que hace que lo que vos sientas es? Es aquello que pensamos. Te lo digo de otra manera. Si yo tengo un trauma, una situación difícil que estoy viviendo y estoy pensando en ese trauma, en esa situación, en ese momento que estoy viviendo, ¿puedo mostrarme alegre? ¿Puedo estar viviendo un dolor profundo y estar con mi sonrisa? Evidentemente, mi pensamiento gobierna mi emoción. Mi pensamiento hace cuál es mi emoción. Es distinto cuando tu emoción, que es lo que vos estás sintiendo cuando te sentís agredido y pensás en lo que estás siendo agredido, tú reaccionas porque tus pensamientos están direccionados en el sufrimiento y en quién te ocasiona el sufrimiento. Entonces reacciona porque tus pensamientos están allí. Pero muy distinto es cuando lo que pensamos determina lo que yo siento. Mirá, Proverbios 23:7 lo conocen muy bien, lo predicamos siempre. Según el pensamiento en su corazón, así tal es. O sea, tal es él. Así es él. Así somos. Así como nosotros pensamos, así somos. Nuestra memoria va a estar siempre alerta para reaparecer y decirnos lo que estamos sintiendo y lo que ya experimentamos en algún momento. Disparará nuestros pensamientos y que serán gobernados por esa emoción y por lo que la memoria trajo a la luz de nuevo. Tú sufriste esto, ya lo viviste, no lo vuelvas a vivir, y vuelta, y tus emociones, tus pensamientos se enrollan en las emociones. Pero Jesús fue totalmente distinto a lo que somos nosotros.
Jesús estaba libre de todo ello, porque era algo distinto a nosotros. Jesús era libre, a pesar de que había quedado solo, abandonado. Todas las personas con que él caminó, tuvo 3 años caminando, viviendo codo a codo con cada uno de ellos. Todos le abandonaron, le negaron, le traicionaron. La gente a la cual estaba bendiciendo, a los pueblos, juzgado injustamente. En cualquiera de nosotros esto derivaría emociones muy distintas que las del Señor. Pero en él que estaba sufriendo todo esto, sus pensamientos no estaban gobernados por las emociones. En ningún momento. Sus pensamientos estaban en el Padre. Sus pensamientos estaban en la voluntad de Dios. Sus pensamientos estaban en el plan. Estaban en el propósito. En ese propósito que ya había sido anunciado mucho tiempo antes. Él sabía muy bien cómo iba a morir. Él sabía todo esto. Sabía lo que se enfrentaba. A pesar de eso, las emociones podrían marcarle una mala jugada. Pero en él había algo distinto, porque él decidió poner su vida para beneficio de todos. Quiso dar su vida para que todos nosotros podamos disfrutar una vida distinta. En él, sus pensamientos, y lo hemos dicho el domingo pasado, sus pensamientos estaban en el gozo que tenía puesto por delante. ¿Cuál era ese gozo? Si no era la salvación del mundo, si no era el perdón para todos ellos. ¿Cómo podía estar Jesús en ese momento de flagelo, de humillación, de castigo supremo? Solamente podía vivirlo sin que haya ira, sin que haya una reacción de... Imagínense, ¿se estaría mordiendo los labios? ¿Estarían sus ojos hinchados de odio, de rencor? ¿Estaría su mente pensando, uy, a este de barba lo rajo, a este de barba afuera, allá, al infierno? Uy, este es lo que me está haciendo, ¿no? Este que me está haciendo, ni al infierno va. Imagínense si Jesús podía estar viviendo ese momento con esos pensamientos, con toda una ira contenida, con las emociones reprimidas, pero queriendo manifestarse con toda su bronca ante los que le agredían. Claro que no. Era imposible vivir eso con paz y tranquilidad, poder callar su boca, porque en él había otra cosa. En él había amor, un amor que sus ojos destilaban, que sus labios proclamaban, con la compasión, con el perdón, con las palabras de bendición. En Jesús había otro tipo de pensamientos. Las emociones que generaban el flagelo que estaba sufriendo jamás lo llevaron a ese punto, porque sus pensamientos tenían que ver con amor y perdón. Esos pensamientos gobernaban sus emociones. Tercer punto, con este terminamos. ¿En qué pensó Jesús en la vía dolorosa? En ese trayecto. Por eso vamos a ver un pasaje. ¿Qué pensó Jesús? Jesús estaba siempre dispuesto a cargar su cruz, a llevar su cruz. Pero claro, en ese momento fue castigado tan duramente que no tenía ni fuerzas. Todo dolorido, flagelado, desfigurado, no tenía fuerza ni para llevar esa cruz. Estaba en ese momento y mientras más látigos le daban para que él pudiera llevar esa cruz, él se caía. Lo levantaban y se volvía a caer. Esta era la situación. Miren, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante, dice que, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud,
del pueblo y de mujeres que lloraban, hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto dijo Jesús a estas mujeres. ¿Qué quiero decirte con esta escena? Piensa en esta escena, ¿no? Él caminaba lentamente, lastimado, dolorido, flagelado. Caminaba vacilante, tambaleante. No podía llevar su cruz, lo golpeaban, hasta que encuentran esta situación. Su cabeza se caía en ese momento, pero sus oídos estaban pendientes de toda la gente que estaba a su alrededor. Sus oídos estaban pendientes al lamento de todas las mujeres. Y ocurre algo muy especial, ¿no? Pero primero quiero decirte, dice que estaba Simón de Cirene. Cirene venía, a ver, te lo hago sencilla, ¿no? Cirene era una región de Libia, hoy en la actualidad, para que ustedes entiendan. Aunque venía del campo. Otro evangelio da más detalles sobre él, sobre Simón de Cirene. Cirene, ya te digo, era una región de Libia. Ahora, fíjense en que era un hombre que venía de lejos, un hombre del campo. Sin embargo, este hombre estaba allí para ver y celebrar la Pascua. Estaba allí para ver a un Jesús pletórico, en el control de todo, y se encuentra ahora que tiene a un Jesús totalmente abatido y destruido, al cual él tiene que ayudar a que lleve su cruz. Fíjate todas las contradicciones que debía pasar en toda esta gente, y en este caso en Simón. Tenía que estar allí ayudando a quien a él venía a ver, a quien él venía a pedir ayuda, al quien él quería mostrarse necesitado. Pero él ve a Jesús ahora, a un Jesús necesitado, a un maestro necesitado. Qué situación, ¿no? Pero dice que, bueno, él cargó la cruz, ¿no? Pero dice, el versículo dice que le seguía gran multitud del pueblo. Había hombres y mujeres en todo ello. Había una gran multitud que le seguía. Pero, claro, ¿cuáles eran los pensamientos que estaban? Estaban viviendo un espectáculo jamás visto. Ustedes piensen en esto. En esa Pascua donde todo el mundo estaba allí para celebrarla, donde Jesús los había traído al monte de la crucifixión, el monte Calvario, en realidad nadie quería ir. En realidad ese lugar, nadie quería pasar por ese lugar, porque justamente ese lugar era un lugar de martirio, donde los romanos ejercían hacían todo un ejercicio para que el pueblo siga sometido, tengan miedo de lo que era ir en contra de Roma. Por lo tanto, era un lugar donde ninguno quería pasar por allí, generaba mucho miedo, mucho terror. Pero sin embargo, esta situación era Jesús al que estaban llevando. Había una multitud que iba toda hacia el monte, que acompañaban ese proceso y que acompañaban a Jesús en esa vía dolorosa. Pero dice que en esta gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Qué interesante es, las mujeres son más expresivas, las mujeres son más, se implican más con sus emociones, las mujeres manifiestan lo que realmente están sufriendo y lo que le está proporcionando un dolor. Ellas estaban manifestando allí toda su emoción y sus pensamientos estaban en que Jesús estaba sufriendo. Y obviamente, ¿cómo no iban a estar llorando? ¿Cómo iban a dejar de llorar? Pero lo interesante de esto, que Jesús tuvo que parar,
y tuvo en ese momento las primeras palabras, y las primeras palabras para ellas. Tuvo que levantar su cabeza, tuvo que fijar sus ojos sobre ellas para dirigir sus pensamientos, para consolarlas, para decirle: no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes. ¿Qué hombre es este que en medio de su sufrimiento y en medio de su calvario, de su dolor, él está pensando en el dolor de los demás? No solo eso, sino que además él está anunciando que van a venir momentos difíciles en sus vidas, que van a venir momentos terribles en la vida de ellas, que van a venir momentos donde van a tener que pensar en cuidar de sus hijos, o sea, tenían que preocupar por ellas, porque Jesús les dijo y le quería de alguna manera anticipar para que ellas estén prevenidas. No pensaba en lo que estaba sufriendo. Por eso es que los pensamientos de Jesús estaban mucho más allá. Estaban en las personas, estaban en los que lo hacían sufrir, pero todos sus pensamientos estaban desde el amor. Todos sus pensamientos estaban desde el perdón. Todos sus pensamientos sabían que esto tenía que pasar. Todos sus pensamientos estaban gobernando las emociones que generan el dolor y el dolor y la reacción de la supervivencia. No era posible dejar de llorar por él y de olvidarse, y él mismo de olvidarse de sí mismo para pensar en ellas. A pesar de que estaba tambaleante y todo lo demás, él trataba de calmar las lágrimas de ellas. Él trataba de consolarlas. Él trataba de direccionar los pensamientos de ellas a un tiempo futuro y a que se preocupen por ellas. ¡Qué maravilloso! Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Salvador. Tu Salvador. Ellas le amaban. Y como le amaban, obviamente no podían verlo sufrir. Ese caminar lento y sufrido donde él vertía sangre y había multitud de lágrimas. Multitud de lágrimas. Conclusión, familia. Conclusión. Comenzamos este punto, lo comencé desde qué perspectiva vemos nosotros nuestros sufrimientos. A veces parece que los sufrimientos de uno son los mayores y evidentemente lo vivimos así y no hay mayor sufrimiento que el de uno. Pero claro, está manejado desde la emoción. Hoy en día estamos viendo la crisis del coronavirus, muchos están perdiendo familiares, hay muchas quejas al respecto, muchas quejas de la situación de cómo se está enfrentando. Pero claro, ¿con qué perspectiva vemos nuestros sufrimientos cotidianos? ¿Lo vemos desde quién lo produce o quién lo ha producido? Pensamos en los chinos, pensamos en qué animal, pensamos en el murciélago, pensamos en el pangolín, pensamos en el virus. También, ¿desde qué perspectiva? Puede ser de que lo mire desde la justicia, si esto es justo o injusto. Si yo me merezco, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? Tal vez miro la perspectiva con que miro los sufrimientos es de quién es el culpable de esto. Los chinos, los turistas, los irresponsables del fútbol, de la Champions, los políticos. ¿De qué perspectiva miramos nuestros sufrimientos? Siempre lo miramos de que la culpa es de afuera. O miramos los antecedentes que tenemos grabados en la memoria y si se repite esto, vivimos estos sufrimientos de una manera distinta. Esa es la perspectiva humana con la cual miramos los sufrimientos que nos toca vivir. Pero la perspectiva de Jesús era muy distinta. La perspectiva del Señor, como ya te habrás dado cuenta, era muy distinta. El Señor vivió el Calvario, algo imposible de vivir. Algo que ningún ser humano lo hubiera vivido como Él. En esta serie vamos a ver algunos detalles para darnos cuenta algunas cosas más. Porque esto es hacer obra del Espíritu de Dios que va a trabajar en tu corazón y revelarte cosas que hay detrás de la cruz de Cristo.
El Señor vivió el Calvario con sus pensamientos, y con esto vamos terminando, con sus pensamientos direccionados no en la emoción, sino que es producto del sufrimiento, sino en el amor al Padre, y en el amor inclusivo, en el amor inclusivo de Él, el amor de Dios y en el amor de Cristo. No estaban afuera los soldados romanos, no estaban afuera los religiosos de la época que los juzgaron, no estaban fuera de ese amor y de ese pensamiento, no estaban fuera ninguno de sus agresores, ninguno de los que lo insultaban, no estaba fuera nadie. En ese amor inclusivo era para todos, esto estaba incluido para todos, esto lo hago por todos y para todos. No había una memoria hostil. ¿Ustedes se imaginan que Jesús estuviera viviendo esas últimas horas de su vida, lo estuviera viviendo pensando en lo que cada uno le había hecho? No podría vivir, no podría morir en paz. Él no podía haber enfrentado la cruz de esa manera, con odio y resentimiento. Solamente el amor le llevó a vivir ese momento con toda la paz que Dios le podía dar. Él vivió sin una memoria hostil ni sectaria. No quedaba nadie afuera, como los hombres generalmente hacemos. No quedaba, esta crisis del coronavirus ha mostrado cuán sectarios que somos. Si somos de Holanda, si somos de China, si somos argentinos, si somos de los africanos, y tratamos cada uno de protegernos, pero el Señor no guardó nada en su memoria, sino lo que pensaba era el presente, y este era el presente. Estoy dando mi vida por vos, por vos, por vos, por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Lo hizo en la libertad del amor, en la libertad del amor, y en el amar a Él le impidía condenar. No había condenación en Jesús, porque Él amaba a todos por igual. Él quería y Él sabía que era necesario que Él muriera para que todos los que pudieran ver la cruz y creyeran en Él sean perdonados, sean justificados, para poder vivir en el amor del Padre. Y hay una frase que nosotros conocemos bien: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De una misma fuente no puede salir esos dos tipos de agua. En Jesús, si había amor, no podía haber condenación. Por eso, a veces hay un mensaje tergiversado, que obviamente el enemigo, el adversario, se encarga de ello. Dios no es un Dios de condenación, es un Dios de salvación. Dios es un Dios de libertad. Por eso la Pascua es la liberación de vivir en la culpa, en el pecado. La liberación es el decir, puedes vivir una vida totalmente distinta, una vida en el amor de Dios, que te va a liberar de la culpa, de la ira y de tus enojos para con los demás. Te va a liberar de todas tus cicatrices, de todas esas heridas que están guardadas en tu corazón y que no te permiten vivir libremente, que te hacen vivir siempre con resentimiento, con rencor. Jesús en esta Pascua puso los ojos en ti. Así como Él levantó su mirada para poner los ojos en esas mujeres, Dios lo está haciendo hoy. Porque Él fue a la cruz, justamente. Fue a la cruz para poner los ojos en cada uno de nosotros. Para poner los ojos sobre mí, como sobre ti. Por eso, aprovecha este momento. Entiende este momento. Disfruta este momento. Celebra este momento. El momento de entender el amor de Dios. Ese amor inigualable. Que Él mismo lo citó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el sentir de Dios. Ese era el sentir de Jesús. Ese era el propósito por el cual Él vino a este mundo. Para salvarnos y no para condenarnos. Dios te ama. Jesús te ama, iglesia. Te bendigo. Y quiero orar por ti ahora en este momento. Te invito a que donde estés
allí en tu hogar, si quieres cerrar tus ojos para mantener la intimidad, para no distraerte. Padre amado, te doy gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Te doy gracias por revelarte a mi vida, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque esta palabra, con la obra de tu Espíritu Santo, sé que va a traer revelación también a la vida de todo lo que la están escuchando, de todo lo que la están recibiendo, de aquellos que abrieron su corazón en este momento para recibirla, para entenderla, para comprenderla, para vivirla, para aceptarla. Y para aceptar a ti, Jesús, como el Señor de la vida, como aquel que tiene la disposición de quitar o sacar la piedra, pero por sobre todas las cosas, que tenemos la promesa que Él nos dio, que Él iba a preparar lugar para cada uno de nosotros. No importa cuál sea tu pasado, no importa lo que hayas hecho en tu vida, lo que importa es lo que decidas tú en este momento. Si decides recibir a Jesús y entender que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, y que va a venir con su reino a manifestarse en la vida de todos aquellos que todavía estamos vivos o estamos muertos. Yo te ruego, Señor, que a estas personas que crean en ti, que entiendan de tu reino, de cuál es tu reino, tú le bendigas eternamente, Señor. Que te manifiestes en su vida, en este presente, en los que le toque vivir de ahora en adelante, que te manifieste con todo tu poder, Señor, manifestándole todo tu amor, toda tu sanidad, toda tu prosperidad, toda tu provisión, pero por sobre todas las cosas, que puedan conocerte, que puedan conocer a ti, al Dios verdadero, al único Dios y a su Hijo Jesucristo. Esto es la vida eterna, que te puedan conocer a ti, mi Dios. Y yo deseo todo eso para cada uno de los que están oyendo hoy esta oración. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. La iglesia dice amén. Nos vemos en el próximo servicio el miércoles. Dios te bendiga. Iglesia, nos despedimos de este servicio online y le damos gracias al Señor por la palabra que le ha dado a nuestro pastor. Quiero recordarte de que puedes hacer tus donativos o diezmos a través de la página de casadejesús.es en el apartado de donativos, o bien puedes consultar otros medios a través del WhatsApp de la iglesia. Y decirte que seguimos esperándote todos los días en nuestro encuentro de 21 días de ayuno y oración que estamos teniendo, preparándonos para la Semana Santa, en la cual vamos a tener reuniones especiales. Por ejemplo, el próximo jueves te espero aquí para tener un tiempo de Santa Cena, en el cual ahí en tu casa donde estás vas a preparar esa copa y ese pequeño trozo de pan y todos juntos vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Sí? También decirte que el viernes también tenemos una transmisión especial a través de aquí, de Casa de Jesús, dentro de YouTube, y estaremos celebrando otra reunión preparándonos para el domingo de Santa Cena. Te espero aquí, iglesia. Nos vemos. Bendiciones.